¿Qué tal? Un saludo a todo el auditorio. Me complace mucho estar este día con la doctora Carmina Toriz Lira, sobrina del importante escritor Miguel N. Lira. Doctora, a nombre del Gobierno del Estado de Tlaxcala, del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, les saludamos y le damos a ustedes la más cordial bienvenida en este aniversario. Muchas gracias, licenciada. Como siempre, pues me toca a mí hablar de mi tío Miguel porque pues soy la única que queda aquí en Tlaxcala. Está mi primo Germán Lira, que está en Monterrey, pero poco viene, ya casi no viaja. Sí. Él también quiso mucho a mi tío, pero pues en este caso muchas gracias por visitarme, muchas gracias por tener esta atención y recordar a mi tío Miguel. Por supuesto, doctora. Pues muchas gracias a usted por abrirnos las puertas de su casa y a ustedes que hasta sus hogares pues escuchen un poquito más de esta faceta de la persona, del humano, que fue Miguel N. Lira. Doctora, ¿qué nos puede usted platicar al respecto? Bueno, yo quisiera platicarles muchas cosas de él, como en el aspecto del ser humano, porque fue una gran persona. Mi tío Miguel, pues yo lo recuerdo desde niña. Él vivía en México, en la colonia Portales, en la calle Benito Juárez, número 23. Era una casa muy bonita, llena de plantas, muy, muy bonita. Y a mí me gustaba mucho ir porque tenía gato. Y a mí los gatos y los animales me gustan mucho, estaba yo muy chiquita. Sí. Pero luego me quedaba yo a ver las tertulias que tenía y ni idea tenía de qué personajes estaban ahí con él. Entre ellos don Andrés Senestrosa, el licenciado González Ramírez, el licenciado Bustamante, que eran muy amigos de él, y más que nada parte de los cachuchas, que iban, de los cachuchas, diciéndoles así porque era el grupo de mi tío, el licenciado Salas y Carmen Jaimes, y tenían reuniones muy bonitas que yo decía, bueno, pues sí, pues están Gorostiza, está Gorostiza, y que ya llegó fulanito, qué bueno, pero pues ni idea tenía de quién. De los grandes personajes que representaban para la cultura en México. En México, en ese entonces, ¿no? Y escuchaba yo sus pláticas. Algunas se me quedaban muy grabadas, sobre todo cuando estaba con sus amigos de la prepa, que habían estado allá en San Ildefonso. Por una parte eso, era muy bonito, pues yo era muy niña, la verdad, pero siempre me gustaba mucho ir a la casa de mi tío, porque mi atracción es que no nada más lo visitaban los intelectuales, también eran intelectuales, pero los señores Soler, don Andrés Soler, sí, era muy amigo de él, y don Domingo, y Julián, porque con él se carteó, encontré ahí en el breviario epistolar, están las cartas de ellos, que eran muy amigos de él, Carlos López Moctezuma, doña Prudencia Grifel, en fin, gentes de ese tipo, porque entonces el cine, pues, me llamaba la atención ellos. Desde entonces, él en su casa siempre era, yo recuerdo, estaba llena de personas de la familia y personajes de la literatura, porque yo ni idea tenía de lo que era eso, ¿no? Yo era muy chiquita. Pero yo recuerdo todo eso y siempre él muy amable con toda la gente. Él nos quería mucho y nunca nos dijo váyanse los niños como acostumbraban. Sí, no, él nos dejaba que estuviéramos ahí, y digo nos dejaba porque éramos mis primos y yo, mi prima Yolanda, Sergio Lira, Héctor Lira y yo, los que andábamos por ahí. Entonces era muy bonito. Ahora para mí muy gratificante, desde luego. Después, cuando supimos que se iba a venir a Tlaxcala, pues fue muy bonito para mí, porque yo decía, pues va a haber mucha fiesta en mi casa. Sí. Vinieron a la casa materna, a Juárez número 6, que ahí está una placa, inclusive actualmente todavía existe, haciendo mención a esto, una petición que se rescate esa placa, que se le ponga algo, porque ya la grafitearon. Ahí dice, aquí nació el poeta Miguel N. Lira. Sí, que está casi al frente del Teatro Xicotenca. Así es, junto a una óptica.
Ajá, óptica, sí. Sí. Entonces yo paso y la veo y digo, bueno, pues aquí fue la casa. Sí, y era una vale casa... la pena hacer ese rescate. Sí, a ver, el rescate de la placa. Inclusive algunos presidentes municipales, cuando estuvieron ahí, entre ellos el licenciado Joaquín Cisneros Fernández, le da le hace un homenaje llevando un arreglo floral y estar un ratito ahí en esa placa, pues es bonito, ¿no? Recordar Claro, que sí, ahí sí, nació, sí. ahí nació. Ahí nació. ¿Qué pasa cuando se empieza a elaborar la revista Huitlale en el contexto social, ahora aquí en Tlaxcala, en el contexto cultural que Miguel N. Lira traía consigo? Bueno, cuando Huitzilin ya vivía yo con él, ahí en la casa de él, en Huitlale. Entonces él empezó a coser su idea con el licenciado González Ramírez y con el señor Cuellar, don Crisanto Cuellar Avaroa. Sí. Con ellos, oye, vamos a hacer esto, porque él ya se había traído su imprenta. Bueno, cuando se vino de México se trajo todo, ¿no? Fue lo más difícil. Ahí llegó la caprichosa. Ahí llegó la caprichosa, exactamente, pero decía, ¿qué hago con ella? No la puedo tener acá porque yo ya no tengo mucha gente y tengo mucho trabajo, entonces ya no la puedo activar, sí, para trabajar. Entonces ya no editó nada en esa imprenta aquí, sino que la dio al gobierno del estado y ahí era donde se imprimía el Huitlale. En los talleres gráficos del gobierno del estado. Gobierno del estado. Lo que ahora ocupa el Museo Miguel N. Lira. Exactamente, ahí era la imprenta. Sí. Y entonces ahí la donó él y en esa imprenta, en la Caprichosa, sí se hicieron muchos ejemplares del Huitlale. Para él fue un gozo terriblemente grande el poder decirles, estoy en Tlaxcala y de Tlaxcala les estoy compartiendo algo mío. Sí, sí, sí. Entonces yo me encargaba de mandarlas en el correo y rotularlas, y él llegaba con sus marcadores para quiénes eran. Y los mandábamos, se mandaba a toda la gente, por eso toda la gente le contestaba, intelectuales, amigos, Sí, claro. todos. Entonces para él Huitlale fue una gran revista que la hizo con don Crisanto Cuellar. Y ahí en talleres gráficos del estado tenía todo el apoyo, pero en las tardes era cuando él se iba a la imprenta con un señor Limón, con el maestro Xochitiotzin. Entonces yo recuerdo que ya teníamos la papelería, la librería Fábula, que así le puso, y que es junto donde la placa que les digo que está. Ahí estaba la librería y yo iba a atenderla y él nos llevaba el chofer, a mí me dejaba en la librería y luego se iba a la imprenta él y pasaba con el maestro Xochi o con Papito García Sánchez. Usted vivió muy de cerca esta etapa Sí, de la imprenta de la y imprenta, de sí. la editorial Fábula. De la Fábula, pues sí, cuando editaba ya no era la editorial Fábula. Yo era de la librería Fábula, pero era de comercio. La librería la conocieron muchos niños, entre ellos yo creo que el licenciado Armando. Él quiso hacer una librería sin vender cuadernos ni nada de eso, porque quería que Tlaxcala no había Se allegara de esa cultura o de esos textos, de todo. Para él su ideal era levantar a Tlaxcala en la cultura. Y bueno, él lo logró y en su papel hizo cosas que pues Dio los difícil primeros de pasos. alcanzar. Sí, sí, sí. ¿Alguna Sí, doctor. Pues a mí me gustaría también saber algo particular que tuviera Miguel N. Lira a la hora de escribir. No sé, con su familia, si él se aislaba, si le gustaba estar pues acompañado o alguna particularidad. No, de este él escritor. siempre escribía aislado. Él tenía el orgullo de escribir en el escritorio de su abuelo, de mi bisabuelo, de su abuelo, de Miguel Lira y Ortega. Era su escritorio. Entonces, desde que estaba en México tenía ese escritorio. Luego se lo trajo a Tlaxcala, a Huitlale, a la casa de Huitlale, y ahí escribía, pero él aislado en la biblioteca, En silencio.
no. Claro. Y con una rosa en su escritorio, siempre. Él era muy, muy especial y tenía muchas cosas de tipo muy adentro de su corazón, que una rosa lo ayudaba. Okay. Sí, y entonces decía, vete a robar una rosa del jardín de tu tía, de tu madrinita, porque así le decía, tu madrinita, pero que no nos vea. O sea, me mandaba, pero que no nos vea. Sí. Y ya, tráemela porque la mía ya se secó. Entonces era muy especial él, muy cariñoso, muy dulce. Sí. Hacia todos nosotros, hacia toda la familia, hacia mi abuelita, hacia mi mamá, la adoraba, pero la adoraba. Él le decía Machita. Y entonces cuando llegaba en la noche se subía a platicar con mi abuelita a la recámara donde estábamos y le platicaba, y que hice todo, le platicaba a mi abuelita. Era su confidente. Él, además de esa sensibilidad que nos muestra en sus textos, tenía ese espíritu tradicionalista del pueblo, de la gente. ¿Por qué Miguel N. Lira refleja tanto la época de la Revolución Mexicana en sus textos? Ah, qué bueno que me pregunta eso. Es que mi tío Miguel, bueno, la familia vivió, según contaban, la época revolucionaria. Sí. Mi abuelito fue médico, fue Guillermo Lira. Entonces mi abuelito atendía a toda la gente de los pueblos y tenía una cualidad muy linda, no les cobraba. A veces les daban la medicina y decía, luego me pagan. Entonces mi tío Miguel, cuando viene la revolución, pues como él era el médico de mucha gente de los pueblos cercanos, ¿sabes? Decían que a veces iba en una mula, yo no creo que no había... Sí, autos ni nada, yo creo que no. Hay fotos a donde dicen, no, esto era Tlaxcala, caray, oye, de veras, es que era una cosa, las fotos que yo he visto me impresionan porque eran terracerías, Sí. no había más que la calle de Guerrero y el portal, si ustedes han visto algunas fotos de esas, ¿verdad? Estamos hablando de la época de 1910 aproximadamente. Antes, yo creo. Antes de la Revolución. Mi tío nació en 1905. Sí. Entonces, pues sí, casi no había nada, había un trencito, alguna cosa de esas, ¿verdad? Tengo entendido, pues no, todavía no nacía, ni yo, ¿verdad? No, Yo sí. tampoco. Pero en las fotografías... Pero en las fotografías que he visto, que luego me mandan, el que tiene muchas fotos es el señor Alberto Tenorio. Alberto Tenorio. Sí, él tiene muchas fotos de antiguas Tlaxcala y ahí es a donde se da cuenta de lo que fue Tlaxcala y que ahora nos enorgullecemos de tener una ciudad tan hermosa. Entonces, al ser su papá médico, Miguel N. Lira se acerca más a estas necesidades del pueblo. Pues sí veía a las gentes del pueblo. En Navidad tenía mi abuelito la costumbre de invitar a las gentes que pedían limosna. En Tlaxcala había mucha gente que pedía limosna. Los conocían, los sábados llegaban y los ayudaba mi abuelito. Y en la Navidad siempre lo invitaba a algunos de ellos que vivían ahí en Tlaxcala para que fueran a arrullar al niño a su casa y compartir con él, mi abuelito. Entonces a ellos los enseñó a hacer así, a compartir y a dar de lo que tiene. Sí, mi tío Miguel era así. Entonces mi tío quería mucho la época revolucionaria y siempre platicaba de eso, porque seguramente fue parte de su vivencia. Sí. La niñez de mi tío fue, pues, relacionada muy cerca de la revolución. Cuando empezó la revolución tenían una casa, mi abuelito tenía una casa en Ocotlán, en la esquina de Ocotlán, y está el parquecito en una de las esquinas. Ahí tenía una casa y se iban en todo mayo a pasar allá a las fiestas de la Virgen de Ocotlán. Claro. Entonces los llevaban, ellos eran niños. Y cuando vino la revolución, pues se fueron para allá. Pero ahí mismo también, parece ser, según platicaban, lo detuvieron
pues no sé qué bando de aquellos revolucionarios, porque era una revolución realmente, y se lo llevaron y lo iban a fusilar. Se lo llevaron inclusive a donde estaba la cárcel en San Francisco, y ahí lo encerraron junto a muchos porque decían que eran porfiristas. Y ya lo llevaban al paredón, y cierto, eso lo platicaban, que ya lo llevaban al paredón, que era donde está Jesús del Río. No sé si el maestro Díaz de la Mora pueda recordar eso, que estaba ahí el paredón donde fusilaban a todos ellos. Y los llevaban y vieron a mi abuelito. Y uno de ellos, Felipe Rojano, lo rescató. Y le dijo, no, es el doctor Lira, a él no. Y de una forma o de otra lo sacaron de donde llevaban la cuerda, o no sé cómo les dirían ahí, porque ya iban a fusilar, ¿sí? Entonces a mi abuelito lo rescataron y lo platicaban siempre, por eso se le queda uno grabado, no porque inventé yo, ¿no? Claro, si no son las cosas que a mí se me quedaron muy grabadas, porque me imaginaba yo qué miedo. Mi abuelita decía, yo no juntaba el dinero para rescatar a Mito, porque así le decía a mi abuelito, y no juntaba el dinero porque me pedían mucho, pero se lo llevaron de todas maneras, aunque yo junté, y entonces decía mi tío Miguel, para mí fue muy doloroso el ver cómo lloraba mi mamá y el saber que a mi papá lo iban a matar. Claro. Pero para él, Felipe Rojano fue un personaje que rescató a su papá, ¿no? Sí, por supuesto. Y esto es lo que marca Miguel en el Lira, y en sus textos se nota, sí, porque se lee vivencialmente que pues él estaba en eso, en presente. Hay todos en los corridos, en el Domingo Arenas, sí, ahí están los corridos de la Revolución. Y hay uno muy, muy bonito que dice que van por el río del río bajan, y destrozan a la doncella y le quitan las estrellas, por ahí va, no me acuerdo. Sí, algo que pasaba en Israel, que pasaba, los abusos. Porque decía que ya metieron a las muchachas al pozo. Todo lo que narra mi tío Miguel es de lo que a él vivió cuando era niño, se le quedó muy grabado. Claro. Bueno, y Miguel Cirilo Urbina. El del corrido Cirilo Urbina dice eso. Doctora, también Miguel en el Lira era romántico, lo vemos en sus novelas, en lo que fue llevado al cine como La Escondida. En todo, licenciada, él era muy romántico, no le digo de La Rosa, sí, claro, que no podía escribir si no tenía la rosa, porque no tenía el aroma de la rosa. Sí. Entonces, para él, el salir a la terraza de la casa de Huitlali, que era una casa, pues ya la modificaron, pero esa casa siempre quiso él que se le quedara a la cultura. Tiene por ahí hay algunos textos en donde él dice que la casa era para una biblioteca. Mientras viviera su esposa, tía Rebeca, sería para ella, pero después quería que fuera un museo o una casa de cultura. Siempre se lo decía el maestro Sochi, que era su gran confidente, amigo, de veras. Yo quisiera que esta casa se le quedara a Tlaxcala, pero pues desgraciadamente la vida y la ambición de muchas gentes cambian muchas situaciones, ¿no? Pues sí, desgraciadamente, doctora, pero bueno, aún conservamos los corridos, como por ejemplo el de Tapachula. Ay, ese es muy bonito, pues ese sí me tocó vivir la época, pues yo no vi nada, bueno, sí vi, pero pues no tenía yo la malicia de las muchachas de Tapachula, y una en especial, Carmita Atié. Ahora puede uno decir las cosas, ¿no? Ya pasó tanto tiempo que claro, al cabo, hombre. Además, una mujer muy bonita, lo buscaba mucho. Y luego, cuando yo estuve viviendo con él, algunas veces les he platicado, pues me llevaban los amigos que llevaban serenatas, y a todas las muchachas a las que pretendían, pues eran muy jóvenes, debo de haber tenido 17 años. Entonces nos llevaban serenata con marimba, y mi tío Miguel me decía, levántate, porque aquí en Tapachula se usa que salgan a dar las gracias, invitarlos a tomar un café o un refresco.
Y ya salimos algunas veces, cuando yo estuve ahí, pues estuve de 6 meses casi con él. Y una vez nos llamó la atención porque llegó una serenata con piano. Dije, claro, con piano, pues ahí hay puras marimbas, ¿no? Sí. Porque tenían, como eran gente de mucho dinero en Tapachula. Ahí hay muchas fincas cafetaleras, cacaoteras. Los muchachos tienen posibilidades económicas. Y en aquel entonces, pues las camionetas se ponían de acuerdo para La llevar serenata. en la serenata en una camioneta. Y en el piano llegó y dice, es que te trajeron serenata, pero ahora nos trajeron, porque él se incluía, nos trajeron serenata pero con piano. Con piano. Qué Sí, peculiar. ay, ¿quién será? Salimos, le digo, no, esa no es para mí. Definitivamente era para él, para sí, Miguel en el Lira. para Miguel en el Lira. Y yo decía, qué bonita Tapachula, pues en aquel entonces no era nada bonito y creo que no ha cambiado mucho. Tiene lugares fuera de la ciudad hermosísimos, ríos y fincas y vegetación hermosísima, pero la ciudad no. Y cuando él dice, ¿cómo no te conocí Tapachula de soltero? ¿Cómo hubiera yo querido quererte como te quiero? Se refería a una persona. Pues ahora ya sé que se refería a una persona. En aquel entonces yo decía que Tapachula, pero pues eso no ingenuo. Con los años vio que no era la Sí. ciudad. Pero él al regresar a Tlaxcala también siempre estuvo enamorado de su ciudad, ¿no? Ah, no, Como claro, los poemas de la ciudad y definitivamente. todo. Todo, en todos sus poemas y sus versos que le dedica a la ciudad, pues se da uno cuenta del amor tan grande que le tuvo. Y a todos nos inculcó ese amor y esa, ¿qué le puedo decir? Esa admiración a nuestra tierra y a nuestra raza tlaxcalteca. Y esa pertenencia de ser de esta Sí, tierra. y no decía el cielo, mi cielo tlaxcalteca, mi cielo azul, miren qué bonito está mi cielo, mi río Zaguapa, no Sí. sé, era de él. Sí, y en los poemas Y también lo así deja dice, ver. Sí. así dice la de los lunes vienen por la mañana a lavar en el río, ropita de la mañana, algo así, ¿no? Sí, No me lo sé. que también era Que tal la hicieron las ya canción. costumbres de la gente de Tlaxcala. Ahí lavaban y nos íbamos al río cuando hay detalles bonitos de él, que le gustaba hacer lunadas a la orilla del río. Y nos íbamos caminando, nada de ir en coche ni nada, nos íbamos por ahí por donde esté el estadio. Ahí había un lugar muy bonito, no sé si, pues no, ustedes no lo conocían para nada. ¿Pero eran una especie de tertulias literarias? No, familiar? era la convivencia con familia. A las 8 de la noche nos íbamos a la orilla del río y ahí platicar y comer pambacitos rellenos y el café, la cubita o lo que fuera. Ahí, pero feliz. A Era disfrutar con feliz su familia. con su familia, sí. Un hombre pleno en muchas facetas, doctora, ¿no? Tenía Como costumbres, él era muy metódico, muy, extremadamente limpio, ¿sí? Pulcro. Pulcro, olía siempre a loción rica y tenía una costumbre, iniciaba el año y cambiaba, siempre lo he platicado porque a mí siempre me llamó mucho la atención ese detalle de mi tío Miguel. Tenía la costumbre de que iniciaba el año, a las 12 de la noche daba el abrazo y se iba volado a la biblioteca a cambiar de pluma fuente que ya había lavado para ponerle tinta del color que iba a utilizar todo ese año. Ah, mire, es un tip muy particular Sí. para los que gustan de la escritura. Sí, y decía, así no van a poder decir que yo firmé en tal año esto, sino que va con el color. con el color de café, morada, verde, azul, negra, eran los colores. Un nombre muy particular. Muy particular. Pues Lo mismo, sé que se termina el tiempo, pero los anillos, lo que quieran cortar, bueno, pero es bonito que lo conozcan, ¿no? Porque Sí. mucha gente decía, Miguel en Melida es muy adusto, muy serio. No, era bien lindo. Entonces, muy tierno. Entonces, él tenía anillos, le fascinaban los anillos. Entonces, cada mes cambiaba un anillo, se ponía otro. Que me toca este y ahora me toca este. Cada mes. Cada mes. La tinta era cada año. Todo ese año firmaba con un color. Y el anillo era Y el anillo de cada mes.
Sí, él tenía esa costumbre Particularidad. muy particular de él. Doctora, pues muchísimas gracias por hablarnos del ser humano, por siempre estar presente pues en el museo, con donaciones, con enriquecernos con estos recuerdos de Miguel en el Lira, y que sin duda yo creo que son fuente de inspiración para muchos escritores. Yo creo que sí, hay ahora muchos escritores jóvenes y sí Así quiero es. agradecerle como siempre al Instituto Tlaxcalteca de la Cultura que me tenga en la mente que pues todavía que los datos que quieran pues yo se los puedo dar porque soy la única que queda, ya no hay más. Pues Ni de sus privilegio, amigos, sí, es un esta privilegio, yo siento que es un privilegio que la vida me ha dado de tener en mi familia gentes tan interesantes, tan importantes como fue don Miguel Lira y Ortega, que él nos enseñó así a venerarlo. Yo decía, pues está rete feo, Claro, gobernador del estado, Sí, sin duda pues una familia muy rica en cuestión espiritual, cultural, bueno, de diferentes maneras, doctora. Pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y gracias a todos ustedes también por acompañarnos en este 115 aniversario del natalicio del más importante escritor tlaxcalteca que ha tenido el estado. Y pues doctora, a nombre del gobierno del estado, del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, muchas gracias. Y bueno, pues que viva Miguel en el Lira. Gracias, muchas gracias, esperemos que muchas veces lo recuerden. Quizás sean datos que se quedan impresos y que siempre ahí van a estar. Así es, doctor. Pues muchas gracias a ustedes. Gracias, doctor. Gobierno de México.